Igualmente, seguí probando, ¿se acuerdan la aplicación de Zoom para Google? Y ya después no, ya después se cortaba. Así que no funciona. Bueno, les voy a tirar algunas ideas que estuve pensando para el trabajo obligatorio. Muy probablemente la clase que viene suba la consigna, pero ya que estamos, adelantamos. ¿Sí? Y calculo que tendrán 2 semanas para hacerlo, 10 días, no sé, porque lo subo la semana que viene, la otra nos encontramos y ya la 1 de julio. Después ahí figurará, ese trabajo va a figurar como tarea, entonces les va a aparecer el alerta eh, y va a tener fecha. ¿Sí? Yo creo que podemos intentar hacerlo de a dos, pero quisiera saber qué opinan. Si realmente vamos a respetar el trabajo en equipo o lo va a hacer uno y el otro se va a colgar del, del trabajo del otro, eso no estaría bueno. ¿Qué dicen? A mí me gusta la idea de dos, al menos creo que con todos los chicos trabajamos bien en equipo. Somos bastante colaborativos, somos responsables en ese sentido, profe. Bien, Cada no uno aporta lo que tiene que aportar. Al explotadoras. menos hablo por todos los que yo conozco, a la mayoría, y somos así. Oh, Sí, a ¿está mí grabando? ¿Ya me estoy tirando flores? el narciso de Sobre cuarto. todo. Cuatro. Sí. Bueno, no, a mí me parece también que lo van a hacer bien, pero bueno, quisiera que quede grabado este momento por si tengo que acusar en el banquillo a alguien. Sí, no Eh, sé qué opinan el resto de las chicas y chicos. Igual el trabajo final va a ser en socios grupal, porque es un trabajo de campo, o sea que estaría bueno que nos vayamos entrenando. Eh, en socio, el trabajo de entrevistas y esa parte, sí o sí lo van a tener que hacer en grupos de hasta 4, porque si no, no lo van a poder hacer. Así que bueno, vamos a ver qué pasa. Si no funciona, después haré el tirón de orejas. Les cuento lo que estuve pensando, luego subiré la consigna pertinentemente escrita, pero así ustedes pueden ir aceitando las ideas. En ese trabajo, primero, probablemente, como también pensé para literatura argentina, vamos a poner un máximo quizá de 1000 palabras. Quizá de 1000 palabras. Porque es muy teórico. ¿Sí? Igual voy a pedir que den ejemplos, pero eh, digo, no es tan argumentativo como en Argentina, que quizás se necesita un poco más de espacio. Entonces, en ese trabajo a mí lo que me gustaría que hicieran es que definan, ¿no? Obviamente la disciplina, que es la sociolingüística, pero incluyendo todo lo leído, no solo lo que dice Reiter o solo lo que dicen Hernández Campoy y Almeida, que en realidad ellos citan a otros, ya habrán visto. Y si llegamos a leer, que me parece que no, a Duranti, que es el último, digamos, el último autor que entra en este grupo, que son los que definen la disciplina, bueno, incorpora que se note que han leído las definiciones, o sea, armar una definición a partir de las definiciones que dan todos los autores que lleguemos a leer hasta el momento de la fecha de entrega. ¿Está claro eso? Entonces ahí tendrían que dar cuenta, bueno, qué otras disciplinas incorpora la sociolingüística, como muy bien han mencionado en la síntesis que hicieron algunos ahí que compartieron. El marco teórico, hola Pame, el marco teórico, Hola, buen día. que ahí, bueno, pueden tomar Reiter, pueden tomar Hernández Campoy y Almeida. Estoy haciendo como un pequeño. Me anoté algunas ideas de cómo va a ser el trabajo que tienen que entregar, que probablemente sea de a dos, ¿sí? Eh, y luego subiré la consigna, pertinentemente escrita. Ahora lo digo, pero la semana que viene, cuando suba la clase, la clase 4 creo, ahí también tendrán como 4A, 4B,
cuatro la clase y la consigna separada. Pero bueno, más o menos va a girar en torno a estas cuestiones. Definir la disciplina, que es la sociolingüística, dando cuenta del marco teórico, que sería el hegeliano y el funcionalista. Igual ahora vamos a ir. Más lo que dice Reiter, ¿sí? Es decir, cada vez que toman una categoría y la definimos, tienen que demostrar que han leído todo lo que lleguemos a leer para la fecha, por lo menos una semana antes de la fecha de entrega, no el último día, porque no les voy a dar para leer algo un día antes. Sería divertido, pero no. Y entonces de ese modo, digamos, ¿cómo lo tienen que hacer? Ahí parafrasean, porque van a tener un tope de palabras, entonces no es conveniente la cita textual, pueden hacerlo igual si se fijan. Va a haber tamaño de letra, va a haber todo eso, entonces no empiecen a especular con poner la letra tamaño 8, no. Son capaz que 1200 palabras, que serían 2 carillas. Entonces, emplear las normas APA para dar cuenta de dónde saqué esa paráfrasis. No pongo writer, año, página, aunque haga la paráfrasis. Igual eso lo vienen haciendo bien, ya tienen anotadas las páginas, porque era una de las indicaciones. Bueno, otro tema que van a tener que desarrollar ahí es cuál es el objeto de estudio, qué estudia la sociolingüística, y describir de acuerdo a cómo proponen Reiter, Hernández Campo y Almeida, y si llegamos Duranti, ¿sí? Entonces, todo lo que corresponde al objeto de estudio. Ahí hay que definir lenguaje, lengua, habla, los factores que va a prestar atención la sociolingüística, ¿sí? Por supuesto que va a estudiar la variación, etcétera, etcétera, etcétera. No les voy a dar la respuesta ahora, pero digo, tienen que estar completa, ¿no? Tomar en cuenta, o sea, decir cuál es el objeto y describirlo. Si llegamos a leer Duranti, van a ver que como Duranti es antropólogo lingüístico, él agrega esta idea de la capacidad simbólica, que ya alguna vez lo hemos hablado, ¿no? Esto de que todos los enunciados tienen muchos sentidos, entonces ahí eso lo tendrían que incorporar, que no lo dicen los textos que leímos hasta ahora. Otro aspecto que tendrían que pensar, que yo recién pido disculpas porque le dije al grupo de PAME y al de Luz que no habían puesto variación libre, pero variación libre no estaba en las páginas que les tocaba leer. Así que queda grabada la disculpa, pero no importa, después ustedes acuérdense de incorporar variación libre, que igual ahora lo vamos a hablar. Entonces, ¿cómo considera la disciplina la variación libre? La disciplina no acuerda con esa categoría. O sea, define la categoría, pero los sociolingüistas piensan que no existe la variación libre, sino que existe la variación social, que hay razones sociales para que una persona diga almóndiga o albóndiga o lo que sea. Entonces, no es que se le ocurrió decir una o la otra, es libre, no, sino que hay razones sociales. Busquen eso en los textos, porque esta es la pregunta del millón en el final, por ejemplo, el tío, ¿se acuerdan qué decían los lingüísticas de la versión libre? Y todos me miran como, vean los conceptos, ¿sí? Bueno, la otra idea que me va a gustar que desarrolle, que me parece que es para hacer una síntesis de todo lo visto, cómo considera la norma y la variedad estándar. Lo estándar, ¿no? Esa va a ser otra pregunta, que por supuesto lo estándar tiene que ver con decisiones políticas, económicas, administrativas, y no hay razones lingüísticas para tomar una variante o una variedad o un dialecto, digamos, no hay razones, no es que una es mejor lingüísticamente que la otra, sino que se genera un modelo, una estandarización, y todo lo que no está dentro de la estandarización queda afuera y hay una operación hegemónica, como ya vimos, no nos olvidemos de
Gramsci, pobrecito que quedó allá lejos. Después, sería como la última cosa que les voy a preguntar, el aporte, esto ya sería más bien dando cuenta de la lectura, pero más una idea propia, el aporte de la disciplina a los estudios del lenguaje. O sea, ya conocemos gramática, ya conocemos, o lingüística, digamos, ya conocemos psicolingüística, estudia el origen, ¿no? Los procesos mentales para la adquisición, producción y desarrollo del lenguaje. Bueno, la socio estudia la relación del lenguaje y la sociedad. Bueno, ¿cuál es el aporte como, digamos, de la disciplina a los estudios del lenguaje y a la tarea que nos toca, que es enseñar o problematizar el lenguaje en el secundario? Va a ir por ahí el trabajo, ¿sí? Entonces, en todos los casos hay que, yo no les voy a poner o sea, voy a poner al final, deben dar cuenta de la lectura, del trabajo con la bibliografía, las normas APA, cohesión, coherencia, todo eso va a estar ahí, los criterios de evaluación. Bueno, incorporen todo lo leído. Si falta algo, empiezo a descontar. Descuento. Tiene que estar todo lo que, de acuerdo a estas consignas, dicen los autores, las autoras leídas. ¿Acá vamos bien? Ok. Bueno, preguntas. Seguro que todo está claro, porque a veces no preguntan porque no se entendía nada y es al revés. Pero si está claro, me alegra, pero bueno, pregunten. Bueno, todo eso va a estar igual desarrollado. Bueno, la idea es que comentemos lo central de Reiter y hasta donde lleguemos a Hernández Campo y Almeida, porque como la clase que viene también es de Hernández Campo y Almeida, en todo caso después retomamos si nos llegamos, ¿sí? Yo voy a ir un poco acelerada, si va muy rápido ustedes me dicen y detenemos, igual va a quedar grabado. De Reiter, antes de que yo empiece a hacer un monólogo a lo Hamlet, ¿alguien tiene algún comentario del texto de Reiter que quedó, no sé, lo vimos hace como un mes, puede ser? La clase 2, que es muy amigable Reiter igual, y quizás ya lo hayan leído también ese capítulo. No hay comentarios. Empiezan a buscar. Aiza está buscando en su... como yo, que tengo anotado anoto en hojas así de impresora y tengo todas mis hojas apiladas en un lugar porque ahí está toda la información, pero toda desordenada. Bueno, arranco y en todo caso después preguntan, ¿sí? Ese capítulo es un libro de Reiter que está muy bueno. Si algún día les sobran algunos pesos pueden comprarlo, pero si no, mejor comprar literatura, ¿no? A mi criterio. Lo que hace Reiter en ese capítulo 1, muy amigablemente y hasta divertido, no sé si leyeron el manual de psicolingüística de Reiter. ¿No lo vieron en psicolingüística? Bueno, busquen, yo lo tengo, si quieren, está en PDF igual en internet. O sea, Reiter obviamente es jefe de cátedra de psicolingüística y sociolingüística en la UBA, ¿no? Lo vimos pero muy por arriba, Reiter. Casi ni lo vimos en psico. Bueno, pero está todo... Más por Voloshinov, por Ciset y otros más, que ahora no me acuerdo. Ah, ok. Bueno. El lado más de la ideología y adquisición del lenguaje y eso. Y vimos Reiter, pero chicos, ¿fue así o no? No, igual no les... Yo porque, bueno, lean, ese manual de psicolingüística de Reiter está muy bueno, bájenlo y aunque sea lean ahí qué dice de la adquisición del lenguaje y los problemas, la importancia de conocer la parte psíquica, ¿no? De lo que pasa con el lenguaje, no solo social, porque por supuesto nosotros vamos a detectar o vamos a ver situaciones en nuestros estudiantes que no tienen explicación social, tienen una explicación mental o subjetiva, ¿sí? Y si no sabemos, no tenemos información, quizá cometemos un error en la interacción con esa persona, ¿sí? Bueno,
Acá en socio estamos en la parte justamente del vínculo del lenguaje con lo social. Yo voy a ir medio en el orden del texto, porque así, por mis talks, que siempre quieren seguir un orden. Pero bueno, él dice que la sociolingüística estudia las variaciones que sufre, dice el texto, que experimenta, podemos decir, el lenguaje en cada contexto, ¿sí? En cada contexto, entonces, variación, lenguaje, contexto. Después dice que va a estudiar las diferencias más adelante, ¿no? En el uso del lenguaje, las diferencias en el uso del lenguaje, y determinará por qué se producen las diferencias. O sea, va a tratar, vamos a tratar. Siempre es hipotético, ¿no? Por eso está bueno la data empírica, la cuestión estadística nos acompaña siempre para lo social, porque si alguna se repite, alguna práctica o alguna cuestión, bueno, ahí podemos estar menos cerca, o sea, más lejos de la hipótesis y más cerca de una afirmación. ¿Sí? Entonces, va a estudiar cómo varía el lenguaje en contexto, las diferencias en el uso y va a tratar de descubrir por qué están allí esas diferencias. ¿Sí? Después define, bueno, esto que estoy diciendo estaba en la página 5, en la 1 y en la 5, ¿no? Ahí retoma la idea. Luego en la 2 dice que el lenguaje es social y que es patrimonio de una comunidad. No puedo pensar que tiene que ver solo con, es decir, va a aparecer lo subjetivo, lo individual, pero va a estar ligado a lo social. Por lo tanto, ya empieza a tirar algunas ideas que se van a oponer hasta, bueno, no es que se oponen, sino que va a decir, bueno, vamos a estudiar la parte más compleja del lenguaje, la que no estudia Saussure. Esa idea va a ir, nos va a conducir a, bueno, la sociolingüística sí va a estudiar el habla, a pesar de su complejidad, y no va a estudiar la lengua. Lo va a decir más adelante. ¿Sí? Entonces, esta disciplina, la sociolingüística, va a trabajar con las diferencias del lenguaje, y va a estudiar el lenguaje o la lengua en uso. Si yo digo lengua en uso, es sinónimo de habla. ¿Sí? Habla es sinónimo de lengua en uso, pero si no puedo decir el uso del lenguaje. ¿Por qué digo esto? Porque estas tres palabritas, lenguaje, lengua y habla, es como el DNI. Tenemos que saber, ahora vamos a sistematizar esas tres categorías para no confundir. ¿Sí? Si yo digo que la sociolingüística va a estudiar la lengua, ahí falta algo. Es un error. ¿Por qué? Falta el habla, profe. Claro, va a estudiar la lengua en uso. En uso. No puedo decir la sociolingüística va a estudiar la lengua. Eso es lo que estudia la gramática o la lingüística tradicional. ¿Sí? Entre comillas, porque vieron que la BOB, si ustedes leen el texto de la BOB o el texto de Hernández Campo y Almeida, dice que en realidad no existe la lingüística, que todo es sociolingüística o que toda la lingüística es social. ¿No? Pero bueno, entonces, la sociolingüística va a trabajar, se va a enfocar en las diferencias y va a estudiar la lengua en uso. ¿Sí? Y va a explicar por qué se dan esas diferencias. ¿Qué pasa ahí? No vamos a decir, no, esta es la versión correcta y todo lo que no está en esa versión está mal. No, todas las versiones existen, están allí, las observamos y tratamos de explicar por qué se dan las diferencias. ¿Sí? Entonces, dice que debemos entender en la página 4 qué varía, qué es lo que varía. Empezar a sistematizar el objeto de estudio. ¿Sí? ¿Qué es lo que puede establecer diferencias? ¿Qué es lo que hace? Explicar, ¿no? Explicar. Si una persona dijo murciélago o toalla,
o dijo, las mujeres somos amas de casa. Aiza, te estás riendo de eso, de las mujeres somos amas de casa. Vamos a tratar de explicar por qué. Es decir, tanto en la morfología, en la fonología, en la semántica, en la ideología, ¿sí? Entonces, buscar la explicación de la variación, posibles explicaciones, ¿sí? Para poder explicar esto, dice nuestro querido Reiter, vamos a, primero hay que definir el lenguaje. Siempre hay que definir, ¿vieron? Nunca se puede avanzar en algo. ¿De qué hablamos cuando hablamos de lenguaje? ¿De qué hablamos cuando, o sea, porque hay muchas definiciones, entonces hay que elegir una definición porque es donde nosotros vamos a estar parados para todo el desarrollo. Entonces dice, bueno, vamos a ver qué es lo que varía para ver el origen, por qué es lo que genera esas diferencias, y lo primero que hay que hacer es definir el lenguaje. Y acá sí pregunto, si no se acuerdan no pasa nada, si nos equivocamos nadie va a morir. ¿Qué era el lenguaje? ¿Lengua más habla? Bien, según Saussure, Yo. o bueno, los que recopilaron las clases de Saussure, Saussure, él decía que el lenguaje estaba integrado por la lengua y el habla. Eso está, lo retoma Reiter ahí en la definición, siempre retomamos a Saussure, porque obviamente es el padre, ¿no?, de todos estos estudios. Entonces dice que Saussure hace esa diferenciación y que deja de lado el habla, ¿se acuerdan? Porque era poco sistematizable. Entonces, ¿qué definición va a tomar Reiter? Bueno, toma las dos igual, porque más adelante retoma Saussure, pero toma la definición de Sapir, ¿sí?, que era un lingüista y creo que antropólogo, ¿sí?, Edward Sapir. Bueno, y dice la definición lo siguiente, me parece que está o entre la 4 o la 5, porque acá no anoté la página. En la 4. En la 4, o sea que sigue en la página 4. Bien. Dice, Sapir dice que el lenguaje es el lenguaje, no el habla o la lengua. Todavía está en el conjunto grande, que es el conjunto lenguaje. Dentro del conjunto grande tenemos los subconjuntos lengua y habla, ¿sí? Dice que es un método exclusivamente humano. Estoy leyendo la definición textual. Subrayenla si tiene ahí como está haciendo Ale. Es un método exclusivamente humano y no instintivo. No es como comer, abrigarse, ¿sí? Hay una operación de construcción ahí, ¿no? De comunicar ideas, función comunicativa, de comunicar ideas, emociones y deseos, capacidad simbólica al 100, ¿sí? Porque los animales no pueden comunicar deseos ni emociones, no sabemos, creemos que no las tienen, pero no pueden simbolizar, ¿sí? Entonces, es un método exclusivamente humano y no instintivo de comunicar ideas, emociones y deseos por medio de un sistema de símbolos producidos de manera deliberada. Ahí aparece una idea que después va a tomar Peirce, ¿sí? La de los símbolos como, ¿se acuerdan? Sistemas convencionales. Que nos ponemos de acuerdo, ¿no? Para que yo veo la paloma de la paz o veo la cruz roja en medio de la batalla y no asesino al médico, ¿no? Pero no es natural eso, es una convención. Entonces nosotros tenemos estos deseos, emociones, ideas, y para comunicarlas o ponerlas en interacción con las personas, bueno, generamos un sistema de signos, de símbolos en realidad, o sea, convenciones para poder comunicar, ¿sí? Esa es la definición del lenguaje de Sapir, muy vinculada a la antropología, ¿no? Entonces, claramente Reiter se va a posicionar ahí y nosotros no hay que tomar posición ahora, pero bueno,
Lo que importa es que no hay una única definición del lenguaje. No hay una única definición de lengua. No hay una única definición de nada. Eso problematicemos esas categorías que a veces decimos, bueno, pensamos que esto es así. Bueno, puede haber otras perspectivas sobre el mismo objeto de estudio. ¿Sí? Bueno, entonces dice que lo que se puede comprobar, sigue en la página 4, pero a mí me parece que estas ideas está bueno que las retomen después. Lo que podemos comprobar, dice Reiter, es que los diferentes usuarios, los hablantes del español, no utilizamos todos y en todo momento y lugar las mismas formas. Nosotros mismos, nosotras mismas. ¿Sí? Podemos, no sé, decir birra, cerveza, todo era alcohol, vino, fiesta. No, pensemos un ejemplo menos borrachín. Escabio, Bueno, profe. escabio. Escabio. Ustedes me decían acá el otro día o en tercero, lo de que la Brahma, no, me lo dijeron los de cuarto novena, que la Brahma es una cerveza de pobres. Sí, es verdad igual. Dicen Hablábamos. eso, profe. Sí, yo nunca había escuchado semejante cosa, pero bueno, digo, no, eso no tiene que ver con, pero tiene que ver con lo social igual, ¿no? Con las concepciones, pero digo, todos, dice, no utilizamos todos y en todo momento y lugar las mismas formas, ¿sí? Las mismas formas. Entonces, predomina lo diverso es la regla. El lenguaje utilizado varía, el lenguaje utilizado varía entre un hablante y otro, y también de acuerdo con las diferentes situaciones. Entonces, es como muy inocente creer que hay algo estándar, que hay algo unificado, que hay algo único. ¿No? Hay una posición estándar a la que hay que tender o no, pero lo que predomina es la variedad. ¿Sí? Entonces dice Había dicho que el único constante justamente es eso. Esa frase es súper interesante, ese es un título impresionante Sí. para un trabajo, ¿no? Lo único universal es lo diverso. No existe una subjetividad igual a la otra, ni situaciones, ni pensamientos, ni sentimientos. O sea, hay patrones. Por eso la psicolingüística va a trabajar con los patrones, esa predisposición mental, ¿no? Que nos permite que, dice Reiter en su manual de psicolingüística, todas las personas en el mundo, en China, en India, en Argentina, en algún momento desarrolla el lenguaje. Entonces hay un mecanismo universal allí. ¿Sí? Sin embargo, también hay estructuras sociales que generan patrones también, ¿sí? Pero que dan cuenta de elementos diversos. Por ejemplo, tenemos la capacidad lingüística, pero después hablamos distintos idiomas. No hablamos todos el mismo idioma. ¿Por qué? Es impresionante. Uno lo piensa y dice, ¿por qué todos tenemos ese mecanismo, pero después existen idiomas, dialectos, diversidad? Bueno, porque somos seres sociales. ¿Sí? Somos sujetos sociales, es decir, está lo individual y lo colectivo, nadie puede salvarse de eso, ¿no? Bueno, entonces dice, Profe, sí, y que el autor dice en un momento como ejemplos de estas variaciones desde la pronunciación y también de la forma en la que escribimos, porque él en un momento pone la palabra examen, que es verdad que tiene diferentes maneras de pronunciarse, y también pone el ejemplo de manta disfrazada, pero bueno, es interesante esa idea de la pronunciación, lo había resaltado. bien, tal cual, que ese es el estudio de la voz, el estudio de la R, del sonido R, de acuerdo a la clase social. Digamos, él habla de estratificación, pero nos vamos a preguntar por qué decimos manta, maleta, valija, examen, examen, ¿no? Lo que hay que tener claro, se estarán dando cuenta que necesitamos las categorías lingüísticas bien sólidas. La fonología, la morfología, o sea,
después aparece ahí en Hernández Campoy y Almeida, me parece que está sistematizado, pero debemos saber qué es lenguaje, qué es habla, qué es lengua, esos niveles de la lengua, ¿sí? Está presuponiendo esas categorías, pero sí, muy bien, Pamela. Bueno, vamos a estudiar las diferencias, dice, en el uso, recuerden siempre uso, porque queremos saber qué es el lenguaje. O sea, hay una razón, ¿no? Porque estamos ahí sin hacer nada. Bueno, ¿para qué? Para saber qué es el lenguaje, nos interesa a nosotros como especialistas del lenguaje y cómo funciona. Primero eso, ¿para qué? Y para actuar allí, esto es muy importante, para actuar allí donde creemos que esas diferencias causan un problema. ¿Sí? Esto está en la página 5. Hago una pregunta acá, a ver qué les parece. ¿Cuál puede ser un problema que genere estas diferencias? ¿Qué se les ocurre? No importa, no tienen que saber la respuesta. ¿Qué piensan? Nos interesa el lenguaje, saber cómo funciona, eso es muy fácil, ¿no? Queremos estudiar el lenguaje. Pero además queremos intervenir. No estudiamos porque nos encanta ser eruditos del lenguaje. ¿Sí? Nos parece que hay que intervenir donde creemos que esas diferencias pueden causar un problema. ¿Qué problema podemos tener cuando ocurren esas diferencias? ¿Qué puede generar esto? Porque la BOB estudiará, aunque no lo hemos leído, la estratificación social de la R. ¿Qué hacemos a veces cuando escuchamos que alguien dice, viste? Ale. A ver si Habilita mi como que hablo siempre. Y se discrimina, profe, se discrimina porque no pronuncia la S o la R. Estigmatización. Eso. A partir, discriminación es lo mismo, pero si decimos estigmatización, entran muchas opresiones, ¿no? Muchas formas de oprimir. Sí. Porque no sabemos por qué ese hablante dijo lo que dijo y lo que hacemos es operar ejerciendo el poder. Entonces, es verdad, porque a veces los rosarinos no pronuncian las S, que sos de Rosario o sos de provincia a veces por las S. Es un rasgo dialectal, regional, bueno, después hay que ver ahí qué categoría nos interesa, pero bueno, existen diferencias y si nosotros no comprendemos que esto es la norma, la diferencia, podemos ejercer como docentes de lengua y literatura la estigmatización, la discriminación y obviamente no estamos resolviendo ningún problema, estamos generando un problema de asimetría social. Entonces, como todo lo que ocurre en nuestra vida cotidiana, como el lenguaje, su uso, también refracta la ideología, el poder, esto lo dice Voloshinov, no es una idea mía. Entonces, es que podría ser interesante pensar, bueno, ¿cuál es? Ahí viene el aporte, ¿no? ¿Cómo aporta esta disciplina cuando empieza a pensar lo diverso y lo social? Y una de los objetivos de la sociolingüística es la justicia sociolingüística, por ejemplo. ¿Sí? Entre otras cosas que hace la disciplina o que aborda, es esto, ¿no? Como si uno pone sobre la mesa estas situaciones, las problematiza, puede intervenir, ya es una intervención, ¿sí? Entonces yo no conozco esto y siempre estoy con el tema de la norma y lo estándar se va a cortar, volvemos a entrar. Si yo desconozco, y bueno, soy un peligro. Lo que pasa es que, claro, no vamos a matar a alguien, pero podemos impactar en la subjetividad de forma violenta. Bueno. Sí, profe, la profesora Laura nos había comentado en una clase de práctica que había una docente que una chica pronunciaba la R con tipo R así, sí. Y todas las clases se dedicaba a corregirle la R.
y bueno, eso es lo que no tendría que pasar. Claro, porque eso no se puede corregir, porque tiene que ver con su regionalismo, que es lo que dijo Ale, ¿no? Por ahí de Chaco, ¿no? En la zona guaranítica. Bueno, vamos a corto y volvemos a entrar, ¿les parece?